Distinguido participante, quien les habla, su facilitador, José Alexander Pichardo. En esta cápsula de contenido abordaremos la temática relacionada con los siguientes aspectos: los procesos educativos desde la colonia hasta la independencia, los antecedentes aborígenes y coloniales, así como también los inicios de la educación formal. Se espera que luego de examinar el contenido de esta cápsula pueda comparar los procesos históricos educativos sucedidos en el país para comprender mejor la evolución de la educación en la República Dominicana. ¿Te has preguntado cuál es la importancia de conocer los procesos que se han desarrollado desde la época aborígene hasta el periodo colonial? Aquí presentaremos una cronología con los aspectos más significativos de esta época. Los taínos se puede afirmar que tenían un sistema educativo, pues a través de la oralidad y la pictografía se transmitían la cultura, las creencias, los conocimientos y las tradiciones. Los taínos enseñaron a las generaciones jóvenes habilidades para la agricultura, la caza y la pesca, así como tradiciones culturales y espirituales. Para los taínos la educación era una actividad familiar, ya que solo buscaba la adaptación del hombre en el ambiente. Con la llegada de los españoles se establece un nuevo régimen a través de un nuevo sistema laboral de domesticación llamado evangelización. La educación dominicana en la época colonial. La educación en la República Dominicana durante la colonia estuvo marcado por varios aspectos importantes. Entre ellos, la educación estaba dominada por la Iglesia Católica y tenía un enfoque principalmente religioso, destinada principalmente a la élite social y a los hijos de los colonizadores, mientras que la población indígena y esclava tenía un acceso limitado o nulo a la educación. La enseñanza estaba centrada en la evangelización y la catequización de los nativos, con el objetivo de convertirlos al cristianismo y asimilarlos a la cultura europea. Las órdenes religiosas, como los dominicos y los jesuitas, desempeñaban un papel fundamental en la educación colonial. Proponen escuelas y seminarios para la formación religiosa y académica. Las instituciones educativas eran escasas y se concentraban principalmente en las ciudades principales, como Santo Domingo. Los contenidos curriculares se centraban en la enseñanza de la fe católica, la gramática, la retórica, la música y la formación en latín. La educación estaba diseñada para mantener y fortalecer el control de la corona española sobre la colonia, así como para formar líderes y funcionarios coloniales. En esta época no hubo un sistema organizado de educación formal. La escasa educación que se impartía tenía como propósito fundamental el adiestramiento de los indígenas en la religión católica, para que convenía que adquirieran por lo menos la lectura y la escritura. Este privilegio de la educación a los taínos no era para todos, sino para los hijos de caciques, que esto se logró gracias a las leyes de Burgos, legislatura que surge en la ciudad de Burgos, España, gracias a las denuncias pronunciadas por el fray Antón de Montesinos en su famoso sermón de Adviento del año 1511. El acceso a la educación se limitaba a las primeras letras. En las escasas escuelas mantenidas por algunos conventos, parroquias y cabildos. Sin embargo, pocos podrían asistir a estos establecimientos que además no contaban con la infraestructura adecuada. Gran parte de la formación se realizaba al interior del hogar. En el caso de la clase alta, o bien en los talleres en la calidad de aprendiz de algún oficio, o en las labores agrícolas. La educación en esta época estuvo en manos de la Iglesia, es decir, que este periodo estuvo caracterizado por una marcada orientación religiosa. Se educaba para la obediencia de Dios y a las autoridades. En los textos de la época se aprecia un tipo de educación para formar individuos esencialmente sumisos. Igualmente, el currículo básico de la época colonial estaba integrado por lectura, escritura, cálculo y la doctrina cristiana. Luego, más tarde, se introdujo la enseñanza de la gramática y de la ciencia. Existen 4 tipos de establecimientos de primera enseñanza: escuela de mínimos, de menores, de mayores y de latinidad. Tanto en las escuelas de mínimos como en las escuelas de menores se asistía especialmente para aprender a leer, escribir y rezar. En las escuelas mayores se enseñaba además gramática, principios de aritmética, catecismo y escritura por medio del dictado. Las escuelas de latinidad eran los más excepcionales y conducían a estudios superiores. En 1803 en Santiago solo había una escuela de latinidad.
En el resto de las provincias hacía un curso separado de latín para los que quisieran incorporarse a él. La educación no tenía un presupuesto asignado, por lo que ésta dependía de la colaboración de individuos particulares que aportaban distintos recursos. En algunos casos fue ofrecida de forma gratuita por los sacerdotes, por eso se le da especial importancia a la iglesia en esa época. Desde los inicios del proceso de colonización, los reyes católicos dieron órdenes para que la Iglesia Católica, por medio de dos órdenes religiosas, los franciscanos y los dominicos, enseñaran de manera sistemática los dogmas de la fe, a leer y a escribir a los indígenas. Fray Ramón Pané fue el primer sacerdote misionero en aprender el idioma de los indígenas e indagar las creencias de un pueblo indígena. Su relación constituye la piedra angular de los estudios etnológicos en este hemisferio. Los franciscanos, orden religiosa fundada por San Francisco de Asís, fundaron en 1502 la primera institución educativa de carácter formal. Más adelante, en 1537, un rico hacendado de Azua, de nombre Hernando de Gorjón, donó sus propiedades a la iglesia. Los franciscanos fundaron un colegio al que se le dio por nombre de Gorjón y posteriormente, por orden del emperador Carlos V, este colegio dio paso a la Universidad Santiago de la Paz o Gorjón. Por su lado, los dominicos, orden religiosa fundada por Santo Domingo de Guzmán, gestionaron al emperador y obtuvieron permiso para fundar una universidad. Dicha petición fue aceptada y de este modo fue creada la Universidad Santo Tomás de Aquino mediante la bula papal In Apostolitus Culminis del Papa Paulo III el 28 de octubre de 1538. Esta universidad es conocida hoy con el nombre Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la de mayor antigüedad en el continente americano. Con la expulsión de los jesuitas en julio de 1767, desapareció la Pontifícia Universidad Santiago de la Paz o de Gorjón, quedando solamente la Pontifícia Universidad Santo Tomás de Aquino. En la obra Historia del Pensamiento Pedagógico en la República Dominicana, el doctor Pablo María Hernández señala que la corona española dio instrucciones para que a los hijos de los caciques indígenas se les diera una educación especial dirigida por los frailes, la cual debía durar 4 años y que esa educación era puramente espiritual con el propósito de que dichos alumnos fueran cristianizados. Las universidades de la época colonial, pese a los abusos que cometían los españoles con los indígenas, no criticaron dicha situación. Esto es debido a que como era dirigida por la Iglesia Católica y estaban influenciadas por el pensamiento filosófico de la escolástica, sirvieron a los fines de la colonización. Entre los principales educadores de la época colonial es obligatorio señalar al obispo Ramírez Fuenleal. Gracias a él se creó el primer colegio de la Española, cuyo primer maestro fue Domingo de Arcos. También los bachilleres Fernando Suárez, Diego Ramírez, Cristóbal de Llerena, Francisco Tostado de la Peña y Luis Jerónimo de Alcocer. Durante la época colonial, bajo el dominio de España, la filosofía de la educación era de carácter religiosa, pues ya se había señalado que estaba influenciada por la escolástica, que era el sistema filosófico de la Edad Media. Estaba destinada a la élite y se centraba en la catequización y la asimilación cultural de los nativos. El acceso a la educación estaba fuertemente estratificada según la posición social y racial, perpetuando las desigualdades en la sociedad colonial. Si necesita profundizar en algún aspecto específico relacionado a la temática de este estudio, te animo a consultar el material bibliográfico destinado para esta unidad didáctica, donde encontrarás una interesante bibliografía para que continúes ampliando tu conocimiento sobre el tema. Gracias por tu participación. Éxitos.